Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestra clase de hoy. Seguramente se van a acordar de esta clase. Es muy buena, el tema es importante y el speaker es un fenómeno. Está el doctor Cairo, que está arribando en coche, no vayan a creer que es un chofer de Uber. Y el doctor Diego Arufe es parte de la comisión directiva de la Sociedad Argentina de Patología y va a ser presentado más formalmente por nuestra secretaria, si les parece bien. ¿Qué tal, doctor Cairo? ¿Cómo le va? ¿El tránsito bien? Muy bien. Bueno, así que apúntense para hacer preguntas, pelotéenlo bien, porque Diego tiene muchísima experiencia y es muy buen docente. ¿Cómo está, Marcela? ¿Cómo va? ¿Bien? Todo bien por acá también. Un saludo a todos los que están acá presentes. Bueno. ¿Quiere ir presentándolo más formalmente al doctor? Bueno, Todo. no sé si lo iba a presentar, lo presento yo, Andrés, no la veo. Así que bueno, el doctor Diego Arufe es médico especialista en medicina interna, también es médico especialista en hepatología, también está formado en ecografía y Doppler abdominal. Pertenece al equipo de trasplante hepático del Hospital Austral y también del Sanatorio Sagrado Corazón. Así que es un placer tenerte con nosotros y bueno, somos todos oídos. Bueno, hola a todos, muchas gracias por la invitación y la presentación. Bueno, nada, es un gran desafío para mí darles esta charla. Esta charla habitualmente la daba Hugo Feinboim. Esta es la primera vez que la voy a dar para la sociedad, así que nada, es un gran desafío para mí tratar de darles un enfoque práctico de la ecografía, ¿no? Seguramente todos ustedes, pocos o ninguno debe hacer ecografía, y la idea es darle un enfoque bien práctico para que los ayude en el día a día. Así que, si quieren, voy compartiendo la pantalla y arrancamos. Mi idea es hacer 2 módulos y cortar en el medio, porque si no se va a hacer muy largo y muy poco pesado por ahí. Yo les voy diciendo y si tienen preguntas en el medio, me pueden interrumpir, preguntar. ¿Se ve bien la pantalla? Perfecto. Bueno, la idea es, este es el título que está puesto en el programa: ecografía, patología focal y difusa, y después hablar algo de la astografía CAP, indicaciones y limitaciones. Me salí un poco del programa, espero que les guste. Este va a ser un poco el plan de la charla. Vamos a hablar de nociones básicas del ultrasonido, abordaje de ecografía en función de casos clínicos. Vamos a tratar de darle aplicabilidad a que los que se animen después a hacer ecografía se animen. Se los súper recomiendo que adquieran la habilidad de hacer ecografía. Parece que hay que estudiar y hay que formarse, pero háganlo como hacen los cardiólogos, como hacen los ginecólogos que saben hacer ecografía y que le aportan mucho a su abordaje. Ver qué tienen que saber ustedes, los hepatólogos, de ecografía. Después vamos a ver la astografía, que es un método no invasivo para determinar fibrosis hepática. Vamos a hablar de las nociones básicas, vamos a hablar de tipos de la astografía, los pros y los contras de cada una. Vamos a hablar de algo relativamente nuevo de los últimos 5, 7, 8 años, que es el CAP, que es la forma de tratar de cuantificar la grasa hepática. Y por último vamos a hacer una introducción, ¿sí? Con esto voy a tratar de sacarlos un poco del lugar de confort y animarlos a que ustedes empiecen a hacer sus propias ecografías. La ecografía es un método muy amigable para todos los médicos, incluso para el paciente, ¿sí? Porque no tiene efectos adversos. Los pacientes lo aceptan, digamos, no es algo que no hay objeciones por parte del paciente para hacerla.
Es económico, si uno piensa el valor de un equipo de ecografía con una tomografía de resonancia es sumamente económico y cada vez hay más equipos más económicos. Es repetible y reproducible. Tiene la gran ventaja que uno lo hace en tiempo dinámico, y esto tiene mucho valor cuando el propio médico que atiende al paciente hace su propia ecografía. Esto tiene un valor muy, muy importante, que sea dinámico y en tiempo real. Y después, algo negativo que para mí no es negativo, es que dicen que es operador dependiente. Y en esto es una frase repetida en ecografía, que la ecografía es operador dependiente, pero todo es operador dependiente. Si yo les digo que en la historia clínica de este paciente que tiene esta tomografía, el médico que lo vio puso ocultación normal, eso también es operador dependiente. O sea que lo operador dependiente o no, creo que a veces a la ecografía se le pide demasiado, mucho más de lo que el método puede dar. Esto es una opinión personal, en la Argentina muchas veces a los médicos que están especializando en diagnóstico por imágenes, el que hace la ecografía es el R1, y falta experiencia, sobre todo en patología específica, y nosotros en hígado, cuando buscamos cosas específicas, si no estás bien entrenado, los diagnósticos te los perdés. Pero me parece que uno tiene que tomar la ecografía como un método altamente específico, o sea, que confirma diagnósticos, pero en ausencia del diagnóstico que vos estás buscando, hay que seguir buscando si vos tenés una presunción clínica muy, muy importante, ¿no? Para hablar de ecografía, la definición, ¿sí?, es un medio de diagnóstico basado en imágenes obtenidas por el procesamiento de ecos, ¿sí? La máquina procesa los ecos que se reflejan de estructuras corporales, ¿bien? Groseramente, estos son los distintos tejidos, ¿sí? El líquido, el tejido, el aire y el hueso, y en función de cómo conducen el sonido vamos a tener distintas imágenes ecográficas. Recuerden que la ecografía es una imagen que se forma en escala de grises, y cuando algo en el cuerpo, ¿sí?, es líquido, en la ecografía se ve a ver, en la pantalla se ve a ver como una estructura anecoica, que decimos en ecografía, o negra en cuanto a la escala de grises. Un tejido como el hígado se va a ver hipoecoico, en donde ven que se reflejan algunos de los ecos, otros lo atraviesan. Algo ecogénico es como el aire, en donde hay una reflexión en forma difusa. Y por último el hueso, en donde directamente el sonido no lo atraviesa, rebotan todos los haces, se va a ver bien hiperecogénico, ¿sí? Groseramente hay tres tipos de traductores en ecografía. Tenemos el traductor convex, que va entre 3 a 5 MHz, el sectorial, entre 2 a 5 MHz, y el lineal, que va de 9 a 12 MHz. En hígado, habitualmente usamos este traductor, ¿sí?, que es el traductor convex de 3 a 5 MHz. ¿De qué depende la frecuencia? ¿Por qué es importante la frecuencia? Porque los traductores juegan con esto, ¿no? Cuando hablamos de los megahertz que tiene cada traductor, a medida que va aumentando la frecuencia, fíjense acá en la línea naranja, a medida que va aumentando la frecuencia, uno gana resolución de imagen, pero pierde profundidad en la pantalla, ¿correcto? Entonces, si yo quiero ver estructuras muy superficiales, por ejemplo la piel, o quiero ver la superficie del hígado, yo voy a usar un traductor lineal, que tiene alta frecuencia, entre 8 y 12, y voy a tener una muy buena resolución. En cambio, si yo quiero ver estructuras más profundas, como por ejemplo el corazón, la frecuencia de este traductor sectorial, que es el que utilizo para ecocardio, va a tener entre 2 a 5 MHz, voy a tener buena profundidad, mala resolución, y el convex, ¿sí?, que es el que usamos para hígado, habitualmente para abdomen, es entre 3 a 5 MHz, tiene una frecuencia intermedia, con una profundidad que habitualmente llega hasta los 30 centímetros, uno puede ver hasta 30 centímetros de profundidad, con una resolución intermedia. Pero como concepto grande, traductores de alta frecuencia, buena resolución, poca profundidad; traductores de baja frecuencia, buena profundidad, mala resolución. Voy a solamente nombrarles esto de los artefactos en ecografía, porque los artefactos son imágenes que no existen como tal, sino que se dan como consecuencia de imágenes que vemos en la pantalla, que son consecuencia de fenómenos que se producen con los haces de ultrasonido, ¿no? Vamos a hablar solamente de 2 o 3 de estos
artefactos que son los que después van a tener aplicabilidad clínica. El primero va a ser la sombra acústica posterior, y esto se los nombro porque nosotros en hepatología vamos a ver que cuando tenemos litiasis vesicular, una de las formas de reconocerlo es a través de que se forme esta imagen hipoecoica por debajo de una imagen ecogénica. Esto es, por ejemplo, una vesícula con un lito que tiene esta imagen de sombra acústica posterior, ¿sí? Los haces, como la estructura habitualmente de los litos es cálcica, rebota el haz de ultrasonido y no hay ecos posteriores. Entonces se ve la sombra posterior de la imagen cálcica. Esto lo vamos a utilizar para diferenciar, por ejemplo, si yo en la vesícula tengo un lito o, por ejemplo, un pólipo vesicular. El pólipo no va a tener esta sombra acústica posterior, el lito va a tener la sombra acústica posterior. El otro artefacto que es importante recordar y que nos va a servir si hacemos ecografía para diferenciar imágenes es el refuerzo posterior, ¿no? Si uno tiene una imagen líquida en el hígado o en la tiroides, en el tejido que sea, como les dije antes que el líquido conduce muy bien el ultrasonido, va a haber un aumento de los ecos posteriores a esa imagen. Entonces, si yo veo una imagen hipoecoica en el hígado que tiene refuerzo posterior, yo puedo asumir que el contenido de esa imagen es líquido. Entonces puedo inferir de que lo que estoy viendo es un quiste y no un nódulo sólido. Y el otro artefacto que quiero que recuerden, que viene en relación con el CAP y con el hígado graso, es el de atenuación. El haz de ultrasonido, a medida que va atravesando un tejido, va perdiendo fuerza, ¿sí? Por absorción, por esparcimiento y por reflexión, y los ecos posteriores, ¿sí? Fíjense la comparativa entre la imagen de arriba y la imagen de abajo, esta línea ecogénica que se ve hacia la parte inferior de la pantalla es el diafragma, fíjense la nitidez con la que se ve, y los vasos, lo nítido que se ven, y fíjense acá, no diferenciamos bien los vasos y el diafragma se ve poco. Esta es una forma, es un artefacto que en definitiva el CAP utiliza esto para cuantificar la esteatosis, ¿sí? Cuánto se atenúa el haz de ultrasonido, cuántos decibeles el haz de ultrasonido se atenúa para yo poder cuantificar la esteatosis hepática. Después lo vamos a ver con un poquito más de profundidad, ¿sí? Pero estos son los tres artefactos que me gustaría que recuerden: la sombra acústica posterior, el refuerzo posterior y la atenuación. Hay otros más, pero que no vienen al caso. Entonces vamos a empezar a aplicar qué cosas quiero que ustedes recuerden de ecografía, y vamos a hacerlo a través de casos clínicos. Esta es una mujer de 58 años con antecedentes de cáncer de mama. Hace 3 meses finalizó tratamiento con quimioterapia, hipotiroidismo y diabetes en tratamiento con hipoglucemia antesorales. El motivo de consulta de la señora a la guardia, es un caso real fue por distensión abdominal. En el examen físico tenía edemas bilaterales en miembros inferiores, un abdomen prominente, tenso, no doloroso y un body mass index de 34. Le hicimos la ecografía nosotros y encontramos esto, ¿no? Este es el hígado, y fíjense esta línea hipoecoica que rodea el hígado, esto es líquido libre, ¿sí? Ascitis, ¿correcto? Entonces, la presunción clínica nuestra, combinando el interrogatorio de la señora, los antecedentes de la señora, una señora que tiene antecedentes de cáncer de mama, hipotiroidismo, y en la ecografía estamos viendo que es un hígado con ecogenicidad aumentada, que tiene esteatosis. Entonces, teníamos varios diagnósticos diferenciales para hacer con la señora, o que era una señora con una cirrosis por NASH, y ella tiene una cirrosis con ascitis, o sea, una cirrosis descompensada, o una señora con carcinomatosis peritoneal por progresión de su cáncer de mama, o que tiene un hipotiroidismo maltratado y con sobrecarga de líquido por hipotiroidismo. Entonces, el desafío de la ecografía acá es diferenciar qué es lo que le está pasando a este paciente. ¿Bien? Y eso es lo que hay que exigirle al ecografista, y si ustedes se animan a hacer su propia ecografía, hacerlo ustedes para hacer con la ecografía el diagnóstico de qué es lo que tiene la paciente. Este es un artículo que salió recientemente en GAT en 2020, es una revisión de las causas de ascitis. Es una revisión de 5 años de consultas de pacientes por ascitis, y el 55% de los pacientes que ingresaron
con debut de ascitis a la guardia, el 55% fue por cirrosis. De ese 55%, la gran mayoría fue alcohólica, este es en Reino Unido, 58% alcohólica, 21% MAFLD, 4% viral, 3% hepatitis autoinmune y 4% criptogénica. En el 29% de los casos eran carcinomatosis, de los cuales de origen ginecológico la gran mayoría, gastrointestinales y después otros cánceres, y después las causas cardíacas, insuficiencia renal u otras. Pero esto me pareció bueno traerlo para uno refrescar, saber que siempre que un paciente tenga ascitis, por eso nos llaman a los hepatólogos, porque la gran mayoría de los pacientes van a tener cirrosis. Entonces, el desafío cuando uno enfrenta a un paciente con ascitis es diagnosticar ecográficamente la cirrosis. Y cuando un paciente tiene ascitis, ver los bordes del hígado son más fáciles y el diagnóstico de la cirrosis va a ser más fácil. Entonces acá les traje los 5 elementos ecográficos que uno tiene que reconocer para hacer diagnóstico de cirrosis. Uno tiene que evaluar los bordes, la textura, el tamaño del hígado, la simetría y el lóbulo caudado. Estos son 5 elementos ecográficos que a uno le va a permitir hacer el diagnóstico de cirrosis. Y en el caso que a veces no es tan fácil hacer diagnóstico de cirrosis por ecografía, entonces uno puede ir a buscar signos indirectos de cirrosis o de fibrosis hepática avanzada con hipertensión portal. Entonces el tamaño del vaso va a ayudar, buscar circulación colateral, dilatación de la vena porta o el flujo portal van a ser signos indirectos para el diagnóstico de hepatopatía crónica. Entonces, hay algo importante que les decía recién con el tema de que la ecografía es un método no invasivo y operador dependiente. Uno tiene que tener en cuenta esto, ¿no? que la ecografía es un método de elevada especificidad, pero si yo no encuentro lo que estoy buscando, eso no quiere decir que eso no esté y hay que seguir buscando. El pretest clínico es muy, muy importante a la hora de interpretar el resultado de la ecografía. Vamos a hablar de los bordes. ¿Sí? Este es un hígado normal, este es un hígado cirrótico, pero este también es un hígado cirrótico. Y a la hora de evaluar los bordes del hígado, en este hígado, con esta superficie, ¿sí? Va a ser fácil detectarlo por ecografía, pero este hígado no va a ser tan fácil. Yo no voy a poder diferenciar ecográficamente bien si este hígado tiene bordes irregulares o no. Y vuelvo con lo mismo del operador dependiente. Le pedimos más al método de lo que el método nos puede dar a veces. Esta ecografía seguramente, si yo no tengo otros elementos de cirrosis en la ecografía y tengo que diferenciarlo solamente, va a ser diagnóstico por los bordes, seguramente me equivoque, porque le voy a informar como normal. Lo que les decía recién, fíjense, los bordes son bien irregulares, ¿sí? Acá se ve bien, esta no es esta paciente, la paciente nuestra es esta, pero de acá, fíjense los bordes cómo se ven bien irregulares y lo podemos reconocer claramente y nítidamente. Y acá fíjense que yo no puedo decir si la paciente tiene o no tiene bordes irregulares. Para eso a veces puede ser útil usar el traductor lineal. Fíjense la definición que yo tengo acá con respecto a esta definición. Acá con el traductor lineal que tiene mayor frecuencia, yo puedo diferenciar bien el borde hepático. ¿Bien? Y acá se ve con irregularidades. Fíjense cómo se ve. Entonces, como primer punto, los bordes es algo muy, muy específico de hepatopatía crónica, de cirrosis en la ecografía, que si yo no lo puedo ver claramente con el traductor convex, lo puedo ver con el lineal. ¿Bien? Y fíjense acá algunos ejemplos nuestros que usamos con sonda alta frecuencia, con el traductor lineal, y podemos diferenciar bien los bordes. Este es un borde normal, fíjense lo liso que es la cápsula de Gleason, que es lo ecogénico, y acá todo un borde irregular. Entonces, primer punto, los bordes de la ecografía para ver hepatopatía crónica. El otro punto a tener en cuenta es la textura. Normalmente el hígado tiene un patrón liso y bien homogéneo, y cuando el hígado tiene ya fibrosis avanzada o cirrosis, fíjense que el granulado es un granulado más grueso, más rugoso. Ese es otro signo de hepatopatía crónica. El otro punto a buscar es el tamaño, ¿sí? En la cirrosis
ya en las fases avanzadas, en los estadios avanzados, el hígado va disminuyéndose de tamaño. Entonces, cuando uno ve un hígado pequeño, es otro signo ecográfico de hepatopatía crónica, de cirrosis. El otro es la simetría, ¿sí? A veces un lóbulo puede disminuir más que otro, y cuando yo en la ecografía de repente puedo ver el lóbulo derecho, pero no puedo ver el lóbulo izquierdo, ese es un signo también de hepatopatía crónica. Pero insisto que esto hay que ponerlo en el contexto clínico del paciente. La ecografía solo probablemente baje muchísimo su sensibilidad si uno no pone la ecografía en el contexto clínico del paciente. Entonces, el otro punto es la simetría. Y por último, el otro punto es el lóbulo. Pues ese video lo hice con mis hijos hablando. Bueno, el otro punto es el lóbulo caudado. Perdón, que se escucha de fondo. El lóbulo caudado es el segmento 1, es el segmento más posterior que está cercano a la vena cava. Y el caudado tiene una particularidad, a diferencia de los otros segmentos, que tiene un drenaje venoso propio. ¿Sí? Todos los otros segmentos hepáticos drenan a través de las suprahepáticas hacia la vena cava inferior, pero el lóbulo caudado tiene un drenaje, tiene sus propias suprahepáticas y drena directamente en la vena cava inferior. Cuando se produce la distorsión de la arquitectura hepática en la cirrosis y va habiendo colapsos de las venulillas hepáticas, parte del flujo se deriva hacia el caudado, y el caudado crece de tamaño. Y ese es un signo indirecto también de hepatopatía crónica, el crecimiento del lóbulo caudado. Bien, para buscar el lóbulo caudado siempre uno lo busca por una ventana subcostal, ¿sí? Siendo por el reborde costal inferior, en el borde subcostal, en la parte inferior de la pantalla aparece el lóbulo caudado. Y hay una relación con el lóbulo derecho, que si hay que hacer un ratio, lóbulo caudado, lóbulo derecho, y si es mayor a 0,65, eso habla de una alta especificidad, de vuelta, especificidad para hepatopatía crónica. Entonces, cuando este paciente, por ejemplo, que lo hablamos con ascitis, nosotros sistemáticamente vamos buscando estos signos ecográficos para decir si el paciente tiene o no tiene cirrosis. La otra cosa que hay que buscar cuando uno sospecha que el paciente pueda llegar a tener cirrosis es los signos de hipertensión portal. Vamos a evaluar solamente estos 4, hay más, pero vamos a quedarnos con estos 4. Uno de ellos es el tamaño del vaso, ¿sí? La esplenomegalia es un signo que aparece en los pacientes con hipertensión portal, cirrótico o no cirrótico, pero acá hablando de cirróticos, la esplenomegalia es un hallazgo muy frecuente, que en ese contexto clínico, en un paciente que tiene ascitis y tiene esplenomegalia, es altamente sugestivo de hipertensión portal, independientemente de que haya que punzar ese líquido y evaluar las proteínas y la albúmina del líquido. Y después hay que buscar las colaterales. Estas son todas las colaterales que pueden, que un paciente con cirrosis puede desarrollar. No se desarrollan todas en el mismo paciente, se desarrollan algunas, pero estas son las vías de derivación que hay. Y en el 2018 salió este artículo en donde le daba la relevancia, o ponía en relevancia si era lo mismo que los pacientes tengan o no tengan colaterales, ¿no? Y hago foco en la charla de ecografía de esto porque si ustedes, repito, no hacen sus ecografías y la van a dar a los médicos de diagnóstico por imágenes que las hagan, que es lo que pasa en la mayoría de los lugares, ustedes le tienen que pedir a los médicos que les informen las colaterales. ¿Y por qué les digo esto? Porque fíjense en este artículo en donde los pacientes que tenían shunt portosistémicos, ¿sí? Tenían mayor mortalidad, ¿sí? Que los pacientes que no tenían shunt portosistémico. Esto es en el global, en el gráfico que les muestro acá, ¿sí? Los pacientes que tenían shunts, que son estos dos, ¿sí? La sobrevida libre de trasplante era mayor que los pacientes sin shunt. Y cuando uno lo discrimina a los pacientes por MELD, ¿sí? MELD de 6 a 9, MELD de 10 a 13 y MELD más de 14, que tengan o no tengan colaterales no influía, digamos, en los pacientes con MELD, perdón que se me fue, con MELD
mayor a 14 o de 10 a 13, pero en los pacientes con MEL muy bajo, o sea, esto quiere decir que tiene una buena función hepática, los pacientes que tienen o que no tienen shunt, sí hay una diferencia en la sobrevida. Bien, entonces, es algo relevante, o es información importante para el hepatólogo que los que hagan la ecografía les informen si tienen o no tienen circulación colateral. La circulación colateral que podemos buscar con ecografía fácilmente es esta. Una es la vena umbilical, bien, que eso es algo que se va involucionando después del nacimiento y que une el ombligo, digamos, con la rama izquierda de la vena porta, y cuando hay hipertensión portal, la vena umbilical se puede repermeabilizar y se ve fácilmente con ecografía. Hay que ir a buscarla nada más y saber que uno tiene que ir a buscar eso. Lo otro que uno que con ecografía puede ir a buscar fácilmente es el shunt espleno-renal. Bien, que acá pueden ver uno bien marcado. Esta es la ecografía que le hicimos y esta es la tomografía de la misma paciente. Y después, algo muy interesante que Hugo Feynman lo viene haciendo hace tiempo y que últimamente se le empezó a tener más relevancia, es buscar la vena gástrica izquierda. Perdón. La vena gástrica izquierda, este artículo está muy bueno, es una revisión reciente, salió en el 2020 esta revisión, en donde la vena gástrica izquierda, les voy a ir para atrás y mostrar lo que hace la vena gástrica izquierda. La vena gástrica izquierda es el principal afluente de las varices esofágicas, ¿sí? Es una vena que cuando aumenta mucho la presión portal, la vena está normalmente, y el flujo que tiene es un flujo que es hepatópeto, o sea, va desde acá, se drena lo que es la porción superior del estómago hacia la vena porta y esto termina en el hígado. Cuando aumenta la presión portal, esta presión se transmite por la vena gástrica izquierda y es la que termina después formando las varices esofágicas. Entonces, hay algunos... Perdón, que vuelvo para atrás. Que yo encuentre la vena gástrica izquierda dilatada es un predictor de varices esofágicas, y cuando yo encuentro un flujo reverso en la vena gástrica izquierda, tiene una sensibilidad y especificidad del 100% para varices esofágicas. ¿Bien? Entonces yo de esta forma, de repente sin tener endoscopía, puedo ya asumir que el paciente tiene varices esofágicas, que tiene hipertensión portal clínicamente significativa, y con los nuevos trabajos que salieron para intentar prevenir las primeras descompensaciones, esto es un marcador indirecto de que el paciente ya tiene hipertensión portal clínicamente significativa o varices esofágicas. Vamos a otro caso clínico en relación a las colaterales. Este es un paciente de 52 años con ya diagnóstico de cirrosis por alcohol que ingresó en la terapia intensiva con encefalopatía grado 3-4. Ingresa el paciente, le hacemos la ecografía. Esto es un poco para reconocer estructuras por ecografía. Esto es el bulbo espleno-mesentérico, esta es la vena esplénica, esta es la arteria mesentérica superior, el punto que ven acá. La vena renal izquierda es esta que está abajo, esta flecha que está medio abajo, es esta que está acá abajo, y la vena cava inferior es esta más grande que está acá. Nosotros le hicimos la ecografía, este paciente estaba en terapia intensiva, nos llamaron porque había entrado, y nosotros le hicimos esta ecografía. Y fíjense cómo acá se ve, esta es la vena esplénica, les decía, y esta es la vena renal izquierda. Y fíjense cómo tienen flujos distintos. Normalmente esto tendría que tener el mismo color, ¿no? Esta vena esplénica va hacia el bulbo espleno-mesentérico y la vena renal izquierda va
hacia la vena cava. Y fíjense que tenían flujos inversos. Entonces, seguimos buscando, y lo que encontramos es esto, ¿no? Este shunt espleno-renal espontáneo muy, muy importante, que justificaba el episodio de encefalopatía tan profunda que había tenido el paciente. Bien. Bien, y el último caso de ascitis, para de vuelta revisar los signos ecográficos de hepatopatía crónica. Este es un paciente también del sanatorio, tiene 52 años y consultó de guardia por distensión abdominal. En la ecografía tenía ascitis moderada, sin tabique, sin nada. Y el señor tenía antecedentes de insuficiencia aórtica severa, un derrame pericárdico en el 2006, sin diagnóstico etiológico, había quedado sin diagnóstico ese evento, consumo regular de alcohol, 10 drinks por semana, y diabetes, ¿no? Y a nosotros nos vuelven a llamar porque el paciente tiene ascitis moderada, llaman a los hepatólogos. Este es el laboratorio del señor. En el análisis químico, más 56 de tiempo de protrombina como dato llamativo, después nada muy importante. Y en la paracentesis tenía 4.5 gramos de proteínas, 240 células totales, 55 polimorfonucleares y 2 gramos de albúmina. Y en el ecocardiograma tenía estos valores: buena función del ventrículo izquierdo, una FEI conservada, un TAPSE bueno de 18, el TAPSE es una forma de medir la función del ventrículo derecho, no estaba dilatado, insuficiencia mitral severa con un fibroelastoma y un pericardio de aspecto hiperrefringente con fisiología constrictiva. Esta es nuestra ecografía, y lo que llamaba mucho la atención en este paciente era esto, ¿no? Nosotros, el diagnóstico presuntivo de los médicos era que el paciente tenía cirrosis. Y acá tiene una cava, una vena cava que no colapsaba, acá tenía un Doppler de las suprahepáticas, que esto no es normal, ¿sí? Esto habla de insuficiencia cardíaca, este patrón de venas suprahepáticas, no vamos a hablar hoy de eso para no marearlos, y tenía esta es la vena porta, y fíjense este patrón bien pulsátil que tenía la vena porta, y esto es un marcador clínico, ecográfico, de congestión venosa, ¿no? Este es el Doppler de la vena renal, que era un Doppler continuo. Bueno, hicimos un Swan-Ganz, porque nosotros decíamos que esto era de origen cardíaco, después el resto decía que era de origen hepático, los cardiólogos decían que era hepático, los hepatólogos decíamos que era cardíaco. Hicimos un Swan-Ganz, que la verdad que no ayudó mucho, y finalmente, fíjense en la tomografía, lo que encontramos fue este pericardio bien hiperrefringente y que tenía una pericarditis constrictiva, y el diagnóstico definitivo terminó siendo ese con resolución quirúrgica. ¿Sí? Entonces, les mostré dos casos en donde el primero era una paciente con factores de riesgo, con varias causas de ascitis, en donde uno buscó los signos de hepatopatía crónica y los encontramos, y el diagnóstico fue finalmente una cirrosis por NASH, y este mismo paciente, también con ascitis, que le buscamos los signos de hepatopatía crónica, no los encontramos, también de hipertensión portal no los encontramos, y seguimos buscando con el Doppler, encontramos cosas que eran de origen cardiogénico, y con la ecografía le pudimos hacer el diagnóstico. O sea que si uno no va a hacer las ecografías o no va a entrar en ese terreno, tienen que saber qué pedirle al médico que haga la ecografía y qué buscar. Bueno, vamos a salir de la ascitis. ¿Cómo vengo de tiempo? Bien, vamos 20 minutos. Vamos a empezar con caso clínico. Este es un paciente de 42 años con cirrosis por consumo crónico de alcohol, con historia de episodios previos de descompensación, ¿sí? Ictericia era lo que hacía, tenía en el internatorio varios episodios de ictericia recurrente, y consultó a la guardia por ictericia, ¿no? Un paciente con cirrosis que consulta por aumento de la bilirrubina y con teoría, digamos, de la ictericia. Él tenía una abstinencia hace 9 meses, entonces se nos presenta con este cuadro, nosotros nos llaman a la guardia, lo vemos, y nuestros diagnósticos diferenciales clínicos eran estos, ¿no?
obviamente que el paciente esté infectado y que esto sea una descompensación, una evolución de su enfermedad en contexto de una infección, un acute on chronic si reunía los criterios, una hepatitis alcohólica aguda en un paciente con consumo crónico de alcohol, hemorragia digestiva, siempre pensarlo, trombosis portal o dilatación de leva biliar. Estos eran nuestros diagnósticos clínicos, ¿no? Le hicimos la ecografía y fíjense lo llamativo, no solamente encontramos que el paciente tenía un flujo reverso en la vena porta, en la rama izquierda de la vena porta, fíjense que esta es la arteria que lleva sangre hacia el hígado, y la vena porta tendría que tener la misma dirección que la arteria, ¿no? Van las dos hacia el hígado, y fíjense que la vena se ve azul, esto quiere decir que tiene un flujo reverso que se va del hígado. Pero lo que llamaba más la atención era esto, ¿no? Que tenía esta estructura hipoecoica por debajo de la arteria, y que esto es la vía biliar. Entonces, cuando uno tiene un paciente con ictericia, sea con cirrosis o no, la ecografía es lo que divide las aguas y que lo que te lleva a un algoritmo o a otro algoritmo. Si la vía biliar está dilatada, uno actúa en consecuencia, y si la vía biliar no está dilatada, uno le cambian completamente los diagnósticos. O sea que acá la ecografía tiene un rol fundamental. Para evaluar la vía biliar, se puede hacer por las dos ventanas que tiene el hígado, la ventana subcostal o la ventana intercostal. Esto para que tengan idea de la estructura anatómica. Ecográficamente hay algo que se llama en el hilio hepático el Mickey Mouse, en donde la cabeza, la vena porta, que es la cabeza de Mickey, la arteria hepática, que es la oreja izquierda, y la vía biliar es la oreja derecha, ¿no? Esto es un buen punto de partida. Cuando uno hace las ecografías, es un muy buen punto de partida para empezar la evaluación. Esto es para que ustedes vean la relación anatómica que existe entre la arteria, la vena porta y la vía biliar. Esto es visto desde arriba, y ahora lo van a ver desde abajo, que en definitiva, uno cuando ve el hígado con ecografía lo está viendo desde abajo, porque uno lo ve desde subcostal al hígado, ¿no? Esta es la vena porta, la vesícula, y la vena porta dividiéndose en su rama anterior y posterior. Fíjense que cuando uno evalúa la vía biliar intrahepática, lo normal es que la vía biliar intrahepática no se vea. Acá vemos claramente la dilatación de la vía biliar. El Doppler nos ayuda a discriminar si la estructura dilatada es vascular o no. ¿Sí? Acá fíjense que está el box del Doppler. Está el box del Doppler pintando, digamos, la vena porta, y por encima está la vía biliar dilatada, ¿no? Acá esta imagen también es muy característica, esta imagen, ¿no? En donde se ve la vía biliar con como serpentiginosa la vía biliar. Acá más ejemplos de vía biliar dilatada. ¿Sí? Este es un paciente con un cáncer en la cabeza del páncreas. Este es el mismo paciente. Y acá ya es una dilatación distinta, es una dilatación sacular por una enfermedad de Caroli. Es el mismo paciente de antes. Acá fíjense, este es el tumor en la cabeza del páncreas. Esta es la arteria mesentérica superior, vena esplénica, bulbo, y acá es el Wirsum, bien dilatado por el tumor de páncreas. Lo otro que es muy común que vayamos a buscar cuando un paciente tiene ictericia, por más que la colecistitis raramente da ictericia, pero bueno, la vesícula siempre se evalúa, es la vesícula biliar. Que las cosas que tenemos que tener en cuenta o preguntarle al médico que haga el estudio es el tamaño de la vesícula, las paredes de la vesícula y la presencia o no de litiasis. ¿Sí? Si un paciente tiene vía biliar dilatada con litiasis vesicular, uno está obligado a ir a buscar litiasis coledociana, por más que con la ecografía no se vea. Se puede escalar y avanzar en un estudio de mayor complejidad como la colangioresonancia. Estos son ejemplos ecográficos de barro biliar. ¿Sí? Barro biliar. Fíjense los que les comentaba antes respecto a la sombra acústica posterior. Miren acá, venga, acá no hay, aquí tengo otra imagen acá, sí. Acá fíjense que son todas imágenes que donde no hay sombra acústica posterior. Entonces esto solamente es barro biliar. Bien,
Esto es barro biliar, fíjense que acá yo veo hacia posterior de la vesícula. Estas son paredes engrosadas de la vesícula. Y acá fíjense la sombra acústica posterior, acá bien litiasis, es una vesícula en porcelana en donde no me deja ver nada por detrás de la vesícula, y acá son todos litos, se ve todo las sombras acústicas posteriores, y esto me está hablando de que son cálculos, ¿no?, dentro de la vesícula, pero lo identifico por el artefacto de la sombra acústica posterior. Y bueno, vamos con otro caso clínico. Entonces, para redondear la idea anterior, la ecografía que usted tiene un paciente con ictericia es sumamente importante evaluar si tiene o no tiene la vía biliar dilatada. Y ustedes tienen que preguntar eso específicamente al ecografista porque es lo que los va a llevar a uno u otro algoritmo. Este es un paciente que me derivaron de 78 años por aumento de gamma GT. Solamente el señor tenía aumento de gamma GT y tenía 2 ecografías hechas por un operador muy bueno, en donde tenía engrosamiento de las paredes vesiculares. La historia clínica del señor: no tenía consumo regular de alcohol, no era diabético, un BMI de 27, serologías virales negativas, y tenía un seguimiento que lo habían visto en Fundación Favaloro por amiloidosis cardíaca. En el examen físico no tenía dolor abdominal, Murphy negativo, la palpación era completamente inocente. Esta es la ecografía. Fíjense que francamente tiene engrosamiento de la pared vesicular. Estos son los hallazgos ecográficos de la vesícula, o de los hallazgos ecográficos de la ecografía hepática. Pero además, lo que llamaba la atención de este paciente era esto, ¿no? Era una vena cava bastante dilatada, que no colapsaba con la respiración, y además tenía, de vuelta, fíjense bien este patrón que tenía el paciente anterior, que tenía esta porta bien pulsátil, que era un signo de congestión venosa. Después tiene este patrón de las suprahepáticas, que no es normal, esto también habla de congestión venosa, y el Doppler de vena renal es un Doppler discontinuo. Hay un score que se llama score de Vexus para evaluar la congestión venosa, y fíjense que el paciente tenía, por vena suprahepática, tenía una congestión mínima, por porta también, y por la vena renal lo mismo. La conclusión de este paciente terminó siendo que se hizo el diagnóstico de amiloidosis cardíaca, con un SPECT, no me acuerdo qué se hacía el diagnóstico, pero se hizo en Fundación Favaloro el diagnóstico de amiloidosis cardíaca, y entró en un protocolo y empezó el tratamiento. Pero bueno, lo interesante de este caso, más allá de encontrarle la vuelta al engrosamiento de la vesícula, solamente para recordar que no todo el engrosamiento de la vesícula corresponde a colecistitis, ¿no? Y fíjense todas estas causas. Este artículo es viejo, del año 1981, pero las hepatitis, la citis, la hipoluminemia, la insuficiencia cardíaca, renal y el hipotiroidismo son todas causas de engrosamiento de las paredes de la vesícula, que no necesariamente son por colecistitis. Y en relación a esto, después esto, si quieren, me gustaría charlarlo con el resto del panel. Este es un artículo que salió en una revista de cirugía en 2009, en donde se evalúan 2.800.000 cirugías del año 98 al 2005. Y fíjense que en pacientes normales, la cirugía más frecuente fue la de cirugía de revascularización miocárdica, la colectomía y el 25% colecistectomía. Ahora, llama la atención que en los pacientes con cirrosis, el 63% tenían colecistectomía, y en los que tenían cirrosis con hipertensión portal, lo mismo. Entonces, yo creo que algo de esto que les comenté en el caso anterior debe haber. Muchas veces los pacientes con ascitis están amarillos y tienen ascitis y lo meten en quirófano, pensando con el engrosamiento de la vesícula, pensando que tienen una colecistitis. O sea que esto me parece algo importante para que lo tengan en mente, ¿no? Entonces, para repasar, en el caso de que el paciente tenga ictericia, pero de repente no tenga vía biliar dilatada, y bueno, uno va a tener que hacer el ejercicio de buscarle signos ecográficos de hepatopatía crónica, que son los mismos que hablamos previamente, los bordes, la textura, el tamaño,
el tamaño del caudado y la simetría, y después signos de hipertensión portal. Porque tranquilamente esos hallazgos, o sea, si el paciente no tiene vía biliar dilatada, lo que puede llegar a tener es una cirrosis, ¿sí? Descompensada. Y hay que hacer el diagnóstico y hay que ir a buscar estos signos ecográficos. Bueno, y el último tema de ecografía, vamos, 30 minutos más o menos, ¿estamos bien? Después de esto hacemos un descanso. Impecable. Este es un hombre de 43 años, que el motivo de consulta es elevación de transaminasas, ¿sí? ALT de 198 y AST de 101, examen físico normal y 29 de Body Mass Index. Esto es la historia médica del paciente: hipertensión arterial, dislipemia, una dislipemia heterogénica, con bajo HDL y altos triglicéridos, hipotiroidismo, consumo de alcohol de 12 drinks por semana, sin actividad física del señor y serologías virales negativas. En la ecografía tenía esto, ¿sí? Fíjense, un hígado bien ecogénico, esto es bien característico de esteatosis hepática. Y para ver bien la estatosis, uno lo que tiene que hacer es compararlo con el parénquima renal adyacente. Fíjense, el parénquima renal, ese es el riñón derecho, esta estructura que se ve acá, es el riñón derecho, que se ve bien hipoecoico, comparado con el hígado, contrastado con el hígado, ahí uno hace el diagnóstico de esteatosis hepática. Cuando uno habla del hígado graso no alcohólico o el MAFLD, la definición más nueva, uno tiene que evaluar tres componentes, ¿no? Uno es la esteatosis, que es algo que debe estar. El otro es la esteatohepatitis. Y por último, la fibrosis. Y estos son los tres componentes que uno evalúa, y son los tres componentes que uno evalúa histológicamente. En forma no invasiva, nosotros podemos diagnosticar bien la esteatosis, que lo podemos hacer o por ultrasonido, que es lo más amigable, por tomografía o resonancia magnética, pero el ultrasonido por lejos es el método que con más facilidad uno diagnostica la esteatosis. La esteatohepatitis, lamentablemente, en forma no invasiva no tenemos marcadores muy buenos, o sea que todavía necesitamos la biopsia hepática para hacer diagnóstico de esteatohepatitis. Y la fibrosis sí la podemos diagnosticar, que lo vamos a hablar en la charla que sigue, sí la podemos diagnosticar en forma no invasiva, con elastografía, que ahora no me salió, o con resonancia magnética. Viendo los distintos tipos de imágenes, de diagnósticos por imágenes que podemos utilizar para hacer diagnóstico de esteatosis, tenemos los tres: la ecografía, la tomografía computada y la resonancia, todos con sus ventajas y desventajas. La ecografía, siempre volvemos a repetir lo mismo de siempre, está disponible, es económica y es muy fácil de hacer. Lo de siempre, operador dependiente, pero también tiene acá una limitación, más allá del operador dependiente o no, que pierde bastante sensibilidad a la hora de diagnosticar esteatosis leve, ¿no? Entonces, si uno ve la esteatosis hepática desde el punto de vista del ultrasonido, podemos utilizar el ultrasonido para hacer dos consideraciones. Uno, para hacer el diagnóstico, y el otro, podemos hacer un diagnóstico semi-cuantitativo de cuánta esteatosis tiene el paciente. Para el diagnóstico es bastante sencillo, ¿sí? Después te lo voy a mostrar bien, pero la característica ecográfica más relevante o más importante de la esteatosis hepática es que un hígado brillante es una ecogenicidad difusamente aumentada. Y esto se hace en la comparativa con el riñón derecho, que es adyacente al hígado, o uno puede hacer la comparación con el vaso, ¿no? La ecogenicidad del hígado tiene que ser igual que la del riñón, o ligeramente superior, e igual que la del vaso. Si la ecogenicidad está aumentada, uno habla de, la gran mayoría de las veces, que el diagnóstico es de esteatosis hepática. ¿Y por qué el hígado se ve brillante en la ecografía? De los hígados esteatóxicos, porque las gotas de lípidos que están dentro de los hepatocitos hacen que los haces de ultrasonidos se dispersen mucho y vuelvan en forma masiva hacia el transductor, ¿no? Y esto hace que termine siendo, o sea, el resultado de eso, es el procesamiento de esos ecos, hace que en la pantalla se vean ecogénicos, ¿no? Pero esto es una distorsión y la forma de gotas que tienen los droplets de grasa dentro de los hepatocitos. Entonces, como les decía recién, la
manifestación o el hallazgo ecográfico más importante en los pacientes con esteatosis es el hígado brillante. Como le decía recién, la sensibilidad cuando la estatosis es leve, si la estatosis leve es cuando es una estatosis entre el 5 y el 33%, la sensibilidad no es tan buena, es del 65%, y una especificidad del 77%, comparado cuando la estatosis es moderada, que es de 34 al 65%, o severa, mayor al 66%, la sensibilidad y la especificidad es muy buena. ¿Bien? Entonces, esa es la limitación de la ecografía. Entre el 5 y el 30%, hay un porcentaje de pacientes que los deja fuera sin diagnóstico. El otro punto para considerar en la esteatosis y el ultrasonido es la forma de cuantificar la esteatosis. Ustedes habrán recibido informes que dicen esteatosis leve, moderada, severa. Pero ¿en función de qué el ecografista tendría que decir que la esteatosis es leve, moderada, severa? En función de estos 3 puntos, ¿no? De la ecogenicidad del parénquima, del si se ven o no se ven, o la definición que tienen los vasos intrahepáticos, y por último, la visualización diafragmática. ¿Sí? Cuando les hablo de la ecogenicidad, les hablo de esto, comparado con el riñón derecho. Y acá vemos esto de la atenuación. ¿Se acuerdan que les había hecho el artefacto de atenuación, en donde el haz de ultrasonido, cuando pasa por el hígado graso, va perdiendo fuerza, ¿sí? Va perdiendo fuerza y se va atenuando? Entonces, lo que termina sucediendo es que va perdiendo la posibilidad de ver estructuras más posteriores. Y esto es un hígado normal sin esteatosis, en donde claramente yo puedo ver la línea diafragmática, y este es un hígado con esteatosis, en donde, fíjense que la línea diafragmática acá la veo, pero no la veo con la definición que le veo acá. Bueno, esto es un signo de esteatosis ya severa. No puedo ver estructuras posteriores. Y el otro punto a evaluar es la pobre delimitación de los vasos intrahepáticos. Fíjense cómo veo acá la vena cava y las suprahepáticas, y acá no las puedo delimitar nítidamente. Entonces, para graduar la esteatosis hepática por ecografía, el grado 1 solamente voy a tener ecogenicidad aumentada y nada más. En el grado 2, ecogenicidad aumentada y una disminución en la capacidad de poder delinear los vasos intrahepáticos. Y en el grado 3 tengo los 3 componentes. Tengo una ecogenicidad francamente aumentada, no puedo definir los vasos y no tengo una muy buena visualización diafragmática. Y acá yo puedo decir que el paciente tiene una esteatosis severa. Recientemente salió una tecnología nueva, que en realidad sigue siendo tecnología por ultrasonido, que es el CAP, que es el parámetro de atenuación grasa, que lo tienen incorporado algunos equipos de elastografía, tanto FibroScan como LiveTouch, lo tienen incorporado en su software, y lo que ve es esto, ¿no? O sea, se informa en decibeles por metro, y lo que informa es cuántos decibeles se atenúa el ultrasonido a medida que va atravesando el hígado, ¿no? Y esto es una forma, en vez de decir esto es leve, moderada, severa, o grado 1, grado 2, grado 3, le da un valor continuo, ¿no? De decibeles. Y de esta forma uno puede cuantificar mejor al paciente el grado de esteatosis. Y en esto que les decía que la ecografía en un porcentaje de pacientes no los puede diagnosticar, el 30% de los pacientes con esteatosis leve no los puede diagnosticar porque no nos da el ojo, el CAP podría diagnosticar estos pacientes, porque los pacientes que tienen más de 5% de esteatosis, el CAP los discrimina fácilmente, ¿no? Entonces, en ese subgrupo de pacientes en donde tienen esteatosis leve y la ecografía es normal, el CAP podría llegar a detectarlos. ¿Y por qué es importante diagnosticar pacientes con esteatosis leve? Porque se vio que ya con un 5% de esteatosis empiezan a haber alteraciones en el metabolismo intermedio que está regulado por el hígado. ¿Sí? Disminuye el clearance de insulina y esto produce un hiperinsulinismo y las consecuencias en el metabolismo intermedio. O sea que termina siendo relevante, no crítico para el paciente, pero sí relevante que el paciente tenga más de 5 o 6% de grasa. Bueno,
hasta acá la primera parte. No sé si quieren hacer un descanso. Seguimos en 10 minutos. La segunda parte es menos densa. Está muy, muy bueno y ya tenés preguntas, y comentarios y cosas. Así que preparate. ¿Les parece que hagamos ahora las preguntas antes de seguir? Hay unos comentarios, ¿no? Quieren que... ¿Quieren que hagamos esta parte ahora? Por ahí está bueno, ¿no? Así relajamos un poquito. El que quiere ir al baño, vaya y después puede volver. Bueno, dale. Camila dice, a veces describen edema en la pared vesicular en contexto de hipertensión portal. ¿Cómo puedo discriminar si eso es solo edema o si hay inflamación? Bien, eso del contexto clínico. La ecografía es muy difícil que te diga una cosa u otra. Si vos ves edema de pared vesicular en un paciente que tiene esplenomegalia, signos de hepatopatía crónica y tiene engrosamiento de la pared y no le duele la panza, es por hipertensión portal, ¿sí? Ahora, si es un paciente que viene con clínica de cólico vesicular y tiene litiasis vesicular, bueno, el contexto clínico es importante. Te diría que es lo más importante. Perfecto. Después también está Sandoval Eugenia, que nos pregunta acerca de cuáles son los valores de CAP para decir, bueno, el grado de esteatosis que tiene cada paciente. Bien, eso está en una tabla, los dos. La atenuación grasa se puede medir tanto por ARFI o por elastografía transicional. Si no me equivoco, en FibroScan ya mayor a 245 decibeles es diagnóstico de esteatosis leve, y más de 300 habla de que la esteatosis es severa. Pero bueno, cada equipo tiene su escala, ¿no? Digamos. Natalia te pregunta si hay equipos que miden CAP que no estén asociados a FibroScan. Hay equipos que miden, bueno, el FibroScan tiene CAP, el nuevo FibroScan tiene CAP, después el LiveTouch tiene CAP, y ahora Toshiba y Philips sacaron equipos de ultrasonido que tienen, ellos lo llaman ATI, al CAP, ATI, que básicamente es el principio físico es el mismo, ¿no? Lo que miden es la atenuación de los haces de ultrasonido, pero el principio físico es el mismo. Quería, perdón, Diego, agregar dos cositas. Una, cuando uno utiliza el CAP, como él muy bien decía, es decir, menos de 5% de grasa, bueno, todavía no vimos NASH, pero la definición de NASH es tener más del 5% de las células hepáticas con triglicéridos en su interior. Cuando el CAP, y ahora va a avanzar con esto, pero cuando el CAP mide menos de 230, eso significa menos de 5%. Es decir, cuando uno le hace el CAP y te dice de 230 para arriba, ya estás midiendo grasa. Y ahí está la diferencia, que es en las esteatosis leves, donde vos por ecografía en general te morfás un porcentaje alto, porque son estas esteatosis con poca concentración. Te iba subiendo, y por arriba de 320, por arriba de 320 decibelios, ahí ya tiene más del 66% de las células hepáticas con contenido lipídico. Eso es las dos cosas más grandes, ¿no?, del CAP. El CAP me ha servido a mí, no sé si a ustedes les pasa que los mandan el hepatólogo se hizo como dueño de las hiperferritinemias, ¿no? Los mandan las ferritinas altas, nos las mandan a nosotros, no sé, 450 de ferritina y te lo mandan, ¿no? Entonces vos empezás a buscarle, lo último que buscás es hemocromatosis, le pedís la saturación de transferrina, te da 36% y viene con una ecografía normal. Entonces, en esos pacientes en donde la ecografía de repente no diagnostica ese 30% de estatosis leve, el CAP en ese escenario muy puntual te puede llegar a ayudar a decir, bueno, este paciente tiene estatosis leve y lo puede diagnosticar. En ese escenario a mí me ha servido. Acá veo otra pregunta de Gisela Gualano, en cuanto a la velocidad del aporte y la esplénica. Hola Gisela, ¿cómo te va?
Sí, no lo puse porque no entraba todo. La velocidad de la porta se mide. En la porta uno tiene que evaluar tres cosas en realidad cuando es un Doppler esplenoportal. Uno es la velocidad de la porta, el otro es la fasicidad de la porta, y ahí mostré algunos ejemplos de pulsatilidad de la vena porta, y el otro punto es la dirección, ¿no? La velocidad, en realidad la utilidad de la velocidad está asociado a como signo ecográfico por Doppler de hepatopatía crónica. Si vos tenés, hay un estudio de Annalisa Berzigotti muy bueno, que si vos tenés nodularidad y tenés menos de 12 centímetros por segundo en la vena porta, es un muy buen marcador de hepatopatía crónica. Obviamente que teniendo elastografía, todos estos signos ecográficos pasan a tener menor relevancia, pero cuando no había elastografía, hay un montón de artículos buscando la forma de hacer diagnóstico de hepatopatía crónica. El punto fundamentalmente es esto, menos de 12 centímetros por segundo como como marcador de hepatopatía crónica, y también como predictor de trombosis portal. Y hay algunos laburos en donde tener menos de 12 centímetros por segundo, 10 centímetros por segundo en la porta, tenés que tener un poquito de cuidado con darle betabloqueantes, porque podés, sobre todo en los estadios donde el paciente está cercano al trasplante, podés favorecer la trombosis portal. Me parece que estamos muy bien, ¿no? Che, escúchame, Diego, yo no me preocupa que me lo manden a las ferritinas. Vos sabés que tenemos una demora en el diagnóstico de hemocromatosis, que la primer ferritina elevada al diagnóstico en nuestro grupo entre 5 y 7 años. Y es porque van al hematólogo. Así que nosotros le vamos a hacer menos mal, y si encontraba alguna hemocromatosis, por lo menos le va a dar buen tratamiento y no va a hacer un diagnóstico tardío. Pero es verdad lo que decimos, ¿no? Ahí es un escenario, el que vos definiste, que creo que para que lo discutamos otra vez, para que lo aclares otra vez, porque es muy importante y muy frecuente. ¿Qué les pareció el trabajo ese de cirugía en cirrosis y la colecistectomía en cirróticos? Revelador. Yo lo veo frecuentemente eso. Bueno, yo trabajo en OSECAC y vienen muchos, o sea, es más, a veces es la descompensación de la cirrosis, o sea, a los 3 meses vienen amarillos. Porque Nosotros muchas veces vienen biopsiados, con biopsias, porque macroscópicamente ven el hígado con cirrosis y lo biopsian en el momento de la colecistectomía. A ver, yo creo que es la misma realidad que la ferritina del gallego. Es decir, depende por la puerta que entre el paciente, es lo que le van a hacer primero. Exacto. Y eso es porque faltan clínicos, o pensar como clínico. Porque, es decir, yo hace 25 años que hago hígado y nunca operamos un cirrótico pensando que era una colecistitis. Es más, si nos morfamos alguna colecistitis puede ser, pero nunca operamos una descompensación de la cirrosis interpretando que era una colecistitis aguda. Es decir, lo que vos dijiste muy bien, la clínica es soberana. Entonces, que le hacen una eco a un paciente con un autoinmune, que es el cuadro clásico es cirrótica autoinmune, con un brote de autoinmune, que entra amarilla, le hacen una eco, tiene engrosamiento de la pared de la vesícula y va a quirófano. Y después de 15 días, sí, como cualquier paciente amarillo lo llaman el cirujano. Claro, y a los 15 días de operarle la vesícula, dice, che, este debe tener otra cosa, porque le sacamos la vesícula y sigue amarillo y ahora le sumó la coagulopatía. Entonces, es no interpretarlo. Es así. A ver, lo vemos muy frecuentemente. Y yo insisto, creo que eso es el concepto, que es aprender lo básico. Y vos lo dijiste en una frase, a ver, la ecografía es un método complementario que suma a la clínica datos de relevancia para definir un cuadro u otro. Entonces, eso es lo más relevante. Miren, yo ayer vi una hepatitis aguda en una mujer de 70 años que fue a la guardia por náuseas, astenia y vómitos.
y estaba amarilla como un limón. A la mujer la ven, le hacen un hepatograma, tenía 2500 de ALT, ecografía con vía biliar dilatada, y le dijeron, tiene una hepatitis aguda, váyase a su casa. Y vaya mañana al hepatólogo. Como nosotros tenemos demanda espontánea de hígado, la mujer me cayó. Y a ver, el patrón bioquímico era de una hepatitis aguda, mucha enzima para pensar en una obstrucción biliar, porque tenía casi 3000 de ALT, que eso es raro, las enzimas de obstrucción biliar son 500, 600 de obstrucción aguda, ¿no? Pero tenía dolor. A ver, es raro ver una hepatitis aguda con dolor. Bueno, ¿cómo terminó la historia? Para resumirlo, le pedí una amilasa y una lipasa que no tenía y la mujer tenía imposibilidad de tocarle el epigastrio, porque le dolía. Bueno, amilasa y lipasa normal, revisamos la eco, la vía biliar no estaba dilatada y me vino un IgM anticor a los 72 años. Es decir, hizo una B aguda la abuela. Así que chicas, vacúnense. Y chicos. Pero nada, a ver, siempre la clínica es soberana, ¿no? Tenemos que ser muy, muy objetivos en eso. Creo que es lo básico. Después el resto se va a ir incorporando con el tiempo. Y lo mismo lo que dice el gallego, es decir, una ferritina hace diagnóstico de hemocromatosis después de 7 años, porque nadie le pide una saturación. Y sabemos que la saturación es el apellido de la ferritina. Si no, no sabe dónde está parado. Pero bueno, son conceptos simples que la gran mayoría no lo maneja, salvo el especialista. Muy bien, acá dicen que tu abuela tenía mucha onda, ¿sí? No, parecía mi abuela Serafina. Y escúchame, y no subestimes a tu abuela Serafina. Y José Velarde, ahí no hay otra pregunta, chicas, para Diego, y ahí le damos un break, si quieren, de 5 para estirarla, o le das para adelante. ¿Qué te parece, Fernando? Como quieran, chicos, no tengo nada. Está muy divertida la charla. Sí, el otro día Federico también, ¿no? Hizo hincapié en eso, ¿no? De no dejar de pensar, ¿no? Los algoritmos están muy fundamental. bien, pero no dejemos de pensar. Ya, está la de José, ¿la respondiste, Diego? José Tecnología Velarde. superior al diagnóstico de fibrosis y cirrosis, aparte de la biopsia hepática y la resonancia. La resonancia sería de los que nombraste, la biopsia hepática, el FibroScan o SureWave, que ahora vamos a hablar de eso después, pero digamos, el mejor método no invasivo para el diagnóstico de fibrosis es la resonancia. Es muy cara. En Buenos Aires la tenemos, está disponible, pero es muy costoso. El gold standard sigue siendo la biopsia, ¿no? Vamos todavía. Con sus limitaciones, pero es el gold standard. Muy bien. Como quieras, Diego, ¿querés tomarte un café, un mate y arrancar? O si no, hacemos el Si second quieren look. seguir, seguimos. No digan cómo manejan ustedes como quieran. No, está muy entretenido, así que metele para Dale adelante. gas. Dale, Dale seguimos. gas.